Arias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 24 ya de julio y el día viene preparando para muchos las maletas porque aprovecharán el puente de Santiago para tomar rumbo a la playa o a la montaña. Mirando también a las cifras de paro, hoy tenemos EPA, encuesta de población activa del segundo trimestre del año, y mirando también al Banco Central Europeo, que se prepara para una pausa en la bajada de los tipos de interés. Pero hay mucho más. ¿Quién diría que estamos en pleno verano, a finales de julio? El flujo informativo no cesa y nos lleva a esta hora directamente a Pekín. A esta hora se está celebrando la cumbre entre la Unión Europea y China. Es la reunión para celebrar el 50 aniversario de relaciones entre ambas partes y viene avivada por las tensiones comerciales que Washington ha ido sembrando por todo el planeta. Pekín y Bruselas buscan acercar posturas en un momento estratégicamente sensible por las crecientes tensiones por los aranceles y las limitaciones a las exportaciones de tierras raras. En la cita están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y también el presidente chino Xi Jinping. Von der Leyen asegura que es esencial equilibrar las relaciones bilaterales entre los dos bloques y califica la relación como una de las más trascendentales del mundo. Europa ha apoyado el desarrollo económico. El presidente chino Xi Jinping acaba de advertir a la Unión Europea precisamente de que tiene que tomar las decisiones correctas para no equivocarse en un momento donde las relaciones son cruciales. Dice Xi Jinping en estos momentos que los líderes chinos y europeos deben demostrar su previsión y responsabilidad, tomar decisiones estratégicas correctas que satisfagan las expectativas de la gente y resistir la prueba de la historia. Justo es el presidente chino Xi Jinping que en un tono crítico dice que es la Unión Europea quien debería tomar decisiones estratégicas correctas. Ahora sí, vamos a escuchar a Ursula von der Leyen. Europa ha apoyado el desarrollo económico de China durante décadas y continúa haciéndolo a medida que nuestra cooperación se ha profundizado. También lo han hecho los desequilibrios. Hemos llegado a un punto de inflexión. Reequilibrar nuestras relaciones bilaterales es esencial porque para ser sostenibles las relaciones deben ser mutuamente beneficiosas y para lograrlo es vital que China y Europa reconozcan sus respectivas preocupaciones y propongan soluciones reales. Antonio Costa va más allá y pide avances concretos en cuestiones relacionadas con el comercio y con la economía. Este año se conmemora el 50 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Durante las últimas 5 décadas nos hemos convertido en socios comerciales clave, contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestros ciudadanos y nuestras economías. Hemos desarrollado una cooperación rica y cada vez más profunda, y nuestras economías y sociedades están profundamente interconectadas. And our economies and societies are deeply interlinked. China es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea después de Estados Unidos, con un comercio bilateral que alcanzará los 793.000 millones de euros. El déficit comercial del bloque de los 27 con China ha superado los 300.000 millones de dólares el pasado ejercicio. Importante esa cumbre está pasando, se lo estamos contando, e importante también el avance hacia un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, un acuerdo comercial a la japonesa. El acuerdo podría incluir un arancel base estadounidense del 15% sobre los productos de la Unión Europea, tasa que podría extenderse también a los automóviles. Podría haber concesiones para sectores como la aviación y la madera, así como para algunos medicamentos y productos agrícolas que no estarían sujetos a aranceles. Una tarifa plana del 15% sería poco menos que solidificar los niveles actuales y evitar el 30% con el que Trump amenazó a la Unión Europea el pasado 2 de abril. La mayor ventaja, de todas formas, sería que el 15%
20% reemplazaría a todos los aranceles sectoriales. ¿Qué supondría esto? Pues una rebaja de la tasa a los coches europeos del 27,5 al 15%, así como al acero y al aluminio. Ahora mismo pagan el 50% y sería bajar al 15%. Ojo, porque lo del acero no queda claro, porque algunas fuentes apuntan a que Washington no estaría dispuesto a reducir la actual tarifa del 50%. A esto se le sumarían excepciones a bebidas espirituosas, a las aeronaves, a productos farmacéuticos o también a productos médicos. Este anuncio de acuerdo o conversaciones para un acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, pues llegaría justo después del acuerdo con Japón, del que no se tienen más detalles que los ofrecidos por Trump en uno de sus tweets. Habría servicio ese acuerdo con Japón de modelo para reanimar las conversaciones entre Bruselas y entre Estados Unidos. Los mercados están hoy muy pendientes, además de los bancos centrales y del Banco Central Europeo, que se espera una pausa en su bajada de tipos de interés. Pues sí, es lo que se espera en una jornada. Lo que sí tenemos ahora mismo es ese comportamiento de los futuros de optimismo, futuros del DAX, que suben un 1,23%, y eso que el sentimiento del consumidor GFK que se acaba de publicar sigue en territorio de pesimismo, menos 21,5%. Los futuros del CAC 40 parisino anticipan subidas del 1,5%, los del IBEX del 1,31% y los del Eurostoxx 600 suben prácticamente el 0,93%, después de haber visto en Wall Street esas subidas de nuevos máximos en el S&P 500 y en el Nasdaq, en una jornada en la que hoy vamos a estar muy pendientes de cómo coticen también los resultados de los dos magníficos que se confesaban al cierre y batiendo previsiones. Teníamos por una parte a Alphabet, la matriz de Google, y del lado contrario Tesla. En After Hours lo tenemos, caía un 4,44%, mientras que Alphabet subía el 1,82%. Ahora ya que la tenemos en preapertura, veremos a ver cómo se comporta, y todo en una jornada donde los inversores hoy van a esperar al Banco Central Europeo. En el mercado de divisas, el euro frente al dólar se ha dado la vuelta, retrocede hasta ahora la divisa comunitaria en 1,1767. Hoy que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, además va a hacer una visita a la Reserva Federal, en lo que supone una intensificación de sus ataques a Jerome Powell. Y por supuesto, en las commodities, un petróleo que hoy está cotizando ese escenario de disminución en las reservas de crudo estadounidense. 0,67% es lo que sube el West Texas hasta los $65-69. El Brent marca $68,95 y los futuros del oro, que hoy están subiendo más del 1%. Clave, sin lugar a dudas, en una jornada en la que Europa va a esperar y mucho a cotizar la batería de resultados empresariales. Bueno, de esa batería, hoy en España dos importantes, Bankinter y Sabadell, que también ha presentado su plan estratégico en solitario, en pleno proceso de la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. El Sabadell saca toda su artillería para defenderse de la ofensiva del BBVA. La entidad catalana ha comunicado al mercado que el beneficio entre enero y junio subió un 23% hasta los 975 millones de euros, en el mejor primer semestre de su historia, y ha publicado su nuevo plan estratégico en el que se compromete a repartir 6.300 millones de euros en dividendos hasta 2027. Esta cifra supone más del 40% de su actual valor en bolsa. Prevé incluso elevar la rentabilidad al 16%. Son dos de las principales medidas con las que trata de convencer a inversores y accionistas de que es mejor que siga su camino en solitario frente a la OPA lanzada por BBVA. Escuchamos a su consejero delegado César González Bueno. Entre 25 y 27, tal y como contempla el plan estratégico que presentamos hoy, vamos a incrementar nuestra rentabilidad de forma significativa hasta alcanzar el 16% en el 27. Vamos a seguir generando capital a ritmos fuertes y vamos a ofrecer a nuestros accionistas una remuneración diferencial de forma recurrente. Para el trienio estimamos remunerarles con 6.300 millones de euros, lo que equivale a más de un 40% del valor actual del banco en bolsa. Este importe incluye los 2.500 millones de dividendo extraordinario por la venta prevista de TSB.
Y también se han publicado las cuentas de Bankinter, en este caso beneficio neto de 542 millones de euros. En la primera mitad del año es un 14,4% más en tasa interanual gracias a la actividad comercial. El margen de intereses, eso sí, se ha reducido un 5% en relación con el mismo periodo del año anterior hasta los 1.100 millones de euros por la presión de los tipos de interés, aunque Bankinter resalta que ya en el segundo trimestre esta línea fue superior a la de los 2 trimestres anteriores a consecuencia de la reducción del coste de los depósitos. Y en Europa los bancos tampoco dan tregua. BNP Paribas ha cerrado el segundo trimestre con una caída en el beneficio neto del 4%, 3.260 millones de euros. A pesar de esa disminución, el gigante bancario francés dice que tiene un objetivo de beneficio anual récord de 12.200 millones de euros, una cifra sin precedentes. Por su parte, Deutsche Bank ha superado expectativas con sus ganancias de abril a junio. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:11 de la mañana, es jueves 24 de julio. El día nos trae más noticias. Importante esa reunión en Turquía entre Ucrania y Rusia, donde ha terminado sin dibujarse un próximo fin al conflicto. Eso sí, Kiev ha propuesto una reunión a 4 entre Zelensky, Putin, Trump y Erdogan. Aquí en casa, Pedro Sánchez insiste en un fondo europeo para ayudar a empresas afectadas por la guerra comercial de Trump si no hay acuerdo. El presidente reivindica desde Paraguay la firma del acuerdo con Mercosur para hacer frente al proteccionismo e insiste en un fondo europeo para ayudar a empresas afectadas por la guerra comercial de Donald Trump si no hay acuerdo. Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos, pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias. Y es por ello por lo que creemos que los ingresos derivados de cualquier contramedida que se pudiera poner en marcha por parte de las autoridades europeas deben implementarse para destinarse a la creación de un nuevo fondo europeo de ayuda a los sectores más afectados precisamente por estas tensiones comerciales. La próxima semana Pedro Sánchez hará balance de la mitad de su legislatura, donde cada vez tiene menos apoyos por parte de sus socios. Sí, apoyos que llegan, por ejemplo, que no llegan para aprobar esos presupuestos generales del Estado y que es reflejo de esa fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. El Gobierno llega, por lo tanto, a ese Ecuador de la legislatura desgastado también por la corrupción, con el caso Coldo en el centro del debate. Óscar Puente, ministro de Transportes, hace balance de la legislatura. No hay ningún obstáculo para no agotar el mandato. Otra cosa es que vaya a ser un mandato más o menos fértil en lo legislativo. Desde el PP, Feijóo dice que la legislatura está muerta. El gobierno está colapsado, la legislatura está muerta. Lo que sí es evidente es que la familia política del señor Sánchez, y toda España lo sabe, ha tenido saunas y ha tenido prostíbulos, no tiene legitimidad para dar lecciones de moralidad. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anuncia que presentará el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados de nuevo el decreto para reforzar el sistema eléctrico. Así evita también esos apagones como lo ocurrido el pasado 28 de abril, después de que no se lograra convalidarse en esa última sesión parlamentaria el decreto, pese a ese apoyo de sectores industriales eléctricos y de asociaciones comprometidas con la transición energética. El ministro dice que volverán a presentarlo. Lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. ¿Lo es para el gobierno? Hombre, es evidente, porque somos responsables de un proyecto nacional. Pero lo es para la sociedad. Y por eso nosotros esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo, lo sacaremos adelante. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Selma Said, presentará esta mañana datos sobre delincuencia en España tras los incidentes en Torre Pacheco. Conoceremos esas conclusiones a partir de las 11:30 de la mañana, pero mientras Feijóo abre la puerta a la expulsión de inmigrantes regulares si cometen determinados delitos. Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa. Dos asuntos más para completar los titulares de este día. Los premios Princesa de Girona. La princesa Leonor y el rey Felipe VI elogian el talento de los jóvenes para transformar el mundo. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presidido la entrega para reconocer el trabajo de los 6 jóvenes talentos en campos como la medicina, las matemáticas y también la arquitectura sostenible. La princesa Leonor y el rey Felipe VI han elogiado el talento de los jóvenes para transformar el mundo en busca del bien común. Es una cita para celebrar su talento,
apoyar sus aspiraciones y reafirmar nuestra confianza en su capacidad transformadora. También es una oportunidad para reconocernos en sus logros y recordar que como sociedad debemos apoyar siempre y con responsabilidad a quienes están llamados a construir el futuro. Y Tráfico prevé 6,5 millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación salida del verano. Será a partir de las 3 de la tarde. Tráfico pone en marcha ese dispositivo especial para la operación salida y los principales problemas estarán en dos comunidades en las que el viernes se celebra el Día de Santiago, como son Galicia y Madrid. La DGT prevé que se realicen millones de desplazamientos desde esta hora hasta la medianoche del próximo domingo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Este verano, el cielo de Parque Warner se ilumina con más de 300 drones. Únete a Batman, Wonder Woman y Aquaman para derrotar al Pingüino. Justice League, Race of the Penguin. Un nuevo show único, solo en Parque Warner, un parque de película. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital, hoy con Antonio Bonet. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde te vas de vacaciones? Me voy al sur. Qué bien. Playa, un poquito de navegación. Me gusta. Pero tú eres patrón de barco. De recreo. Ah, vale. Bueno, pues o sea, nada. Hasta 12 metros. Nos podemos montar una paellita. ¿Se puede montar? Sí, no. Hombre, a bordo... Bueno, la llevamos, no te preocupes. La llevamos, eso sí, nada, pero hacerla a bordo no... Gonzalo Otela, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Tú para dónde? ¿Norte o sur? Centro Europa. Ah, sí, ¿dónde? Praga, Polonia. Ah, me encanta. A pasear por ahí. Yo lo tengo todavía de espinita. Me iré a Polonia. Y me acompaña Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Y tú Susana. qué? Pues yo, como soy moderado, ni al sur como Antonio, ni al norte, me quedaré así por el centro. Bueno. ¿Y para cuándo?
Bueno, pues ya estamos cerrando curso pues en unos días. Ya está, tic-tac, tic-tac, la cuenta ha comenzado. Sí. Bueno, hoy una de las citas más importantes es la cumbre que se está celebrando ahora mismo en Pekín entre China y la Unión Europea. Me acompaña Rafael Dezcayar, que es diplomático español, ex embajador en España de China entre 2018 y 2024, y también fue embajador de España en Alemania de 2008 a 2012. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días. Se está celebrando esa cumbre, hay 3 temas importantes, aranceles, tierras raras y también la situación en Ucrania. ¿Qué espera de esas negociaciones entre la Unión Europea y China en un momento que entiendo que es delicado porque Estados Unidos está cerrando acuerdos con todo el mundo y con Europa especialmente tensos? Nosotros tenemos una relación necesaria con China, que es una gran potencia económica y también política, y además ambos tenemos problemas con Estados Unidos con los aranceles, ¿no? Y eso hace que China lleve tiempo intentando hacer gestos de acercamiento a Europa. Por ejemplo, hace unos meses suspendió unas sanciones que había impuesto a unos parlamentarios europeos. Y naturalmente con China hay oportunidades de inversión que estamos viendo en España en algunos casos que hay que aprovechar y sin duda todo lo que se pueda hacer con China que sea positivo hay que hacerlo. Pero hay que ser conscientes de cuáles son los problemas de fondo. Y los problemas de fondo es que China mantiene su mercado mucho más cerrado a las exportaciones europeas que lo que hace Europa con China. Yo cuando estaba en China solía decir que lo único que queremos es que nuestras empresas españolas pueden hacer en China lo mismo que las chinas hacen en Europa. Y la falta de respuesta china a las quejas europeas, como las norteamericanas, que llevan mucho tiempo produciéndose sobre este problema, ha creado una gran frustración en Europa. Seguimos intentándolo, pero no hay muchas expectativas de que los chinos respondan. Y si no responden, eso crea un clima poco favorable para el conjunto de las negociaciones. Uh-huh. El segundo problema es el de Ucrania, como usted ha dicho muy bien, ¿no? Si Europa está defendiendo a Ucrania, porque para nosotros es una cuestión existencial, y nos encontramos con que China apoya a Rusia, que está invadiendo Ucrania, pues evidentemente eso tiene un efecto muy negativo sobre las relaciones entre la Unión Europea y China. De modo que con China hay muchísimas oportunidades, pero hay una serie de problemas de fondo que hace que haya un límite de nuestras relaciones. Uh-huh. Hay fricciones, ¿no? Porque se está notando tensión en los mensajes que están lanzando Xi Jinping y Ursula von der Leyen en estos últimos minutos. Bueno, porque hay problemas de fondo. Europa no se resigna a que la relación comercial con China sea una relación desequilibrada, en la que hay un exceso de capacidad de las empresas chinas que están vendiendo productos que tienen muchos subsidios detrás de ellos a precios imbatibles para Europa. No queremos que nos pase lo mismo que nos pasó hace unos años con los paneles solares, que Europa tenía una gran industria de paneles solares que fue laminada por la competencia de paneles chinos que producían a precios subvencionados baratísimos y que además eran de muy buena calidad, que es un poco parecido a lo que sucede con los vehículos eléctricos ahora. No queremos seguir con una relación con China que pone en peligro algunas de nuestras industrias clave. Uh-huh. ¿A quién le interesa más que esa relación, no sé cómo decirlo, fluya, sea más fructífera y no tan tensa como está ahora? Porque en las conversaciones que estoy viendo en estos últimos minutos me da la sensación de que von der Leyen está algo más suave, pero el presidente chino insiste en la responsabilidad y en que Europa tome decisiones estratégicas correctas. Bueno, eso es en el lenguaje chino, viene a traducirse como el objetivo que China lleva desde hace mucho tiempo persiguiendo, que es tratar de crear una mayor separación entre Europa y Estados Unidos. Ese es el objetivo de China, separar Europa de Estados Unidos. Pero claro, China, hay que tenerlo claro, no es una alternativa a Estados Unidos para Europa, porque aparte de los problemas que antes de los que antes hablaba, hay un tema de fondo. China defiende un modelo de sociedad que no es el de europeo, no es un modelo de sociedad democrático que respete, por ejemplo, a los derechos humanos o a los principios democráticos.
China no es una alternativa para Europa a Estados Unidos. Tenemos todos los problemas del mundo con Estados Unidos, pero eso no significa que debamos volvernos a China como alternativa a Estados Unidos. Dos cositas más. Uno, Costa ha pedido a Xi Jinping que interceptara en el fin de la guerra en Ucrania. ¿Cree que es posible que China quiera meter baza en este conflicto? Porque China tiene una buena relación con Rusia. Desde que empezó la guerra, Europa y los europeos y yo mismo como embajador hemos estado pidiendo a China que haga eso, que interceda o que plantee ante Rusia la barbaridad que supone la invasión de Ucrania y la necesidad de acabar con ello, porque si hay un país que tiene una influencia importante sobre Rusia, tanto política como económica, es China. Y China no lo ha hecho. No lo ha hecho porque para China, Rusia es un país que le da profundidad estratégica en la relación que realmente le interesa, que es su relación de rivalidad con Estados Unidos. La relación con Rusia hace a China más fuerte para hacer frente a Estados Unidos. Y por eso China no hará nada nunca que debilite a Rusia y que deje a Rusia en posición de quedar derrotada en esta guerra o que coloque a Rusia en dificultades serias. ¿Por qué no le interesa? Porque la debilitaría y eso le debilitaría a la propia China frente a Washington. Y un apunte más respecto a la Unión Europea con Estados Unidos. ¿Usted cree que finalmente se va a cerrar un acuerdo a la japonesa? ¿Que ese acuerdo de Japón sirve de espejo para un acuerdo del 15% para todos los aranceles desde Estados Unidos? Porque me da la sensación de que ahí también Europa se ha puesto firme. No sé si es más postureo que otra cosa. No creo que sea postureo. Europa puede no ser una gran potencia militar, pero ciertamente es una potencia comercial, sin duda alguna, y tiene muchas bazas de negociación. O sea que no es cuestión de postureo, es cuestión de defender tus intereses con armas, que es las que tienes en tu mano. Hombre, yo no lo sé si llegarán a un acuerdo. Ojalá se llegue a un acuerdo razonable, porque nos conviene a todos. Nos conviene a los europeos y nos conviene a los chinos. Somos dos grandes potencias comerciales y del flujo correcto del comercio entre nosotros dependen muchísimos puestos de trabajo y además contribuye a la estabilidad internacional, de modo que ojalá sea posible eso, pero no sé si será posible finalmente o no en términos razonables. ¿Cómo calificaría lo conseguido hasta ahora en tema comercial por parte de Donald Trump? Bueno, yo creo que el problema de los desequilibrios de la balanza de pagos norteamericana no deriva de los aranceles. O sea, no es que Estados Unidos haya tenido su mercado mucho más abierto hacia los productos americanos que el resto del mundo, hacia los productos extranjeros que el resto del mundo hacia los productos americanos. Hay factores estructurales, por ejemplo, el enorme peso del consumo en la economía americana frente a la inversión, que explican el declive industrial americano y su necesidad de importar en dimensiones masivas, ¿no? Pues no lo sé, habrá que darle más tiempo, pero lo que está claro es que hasta ahora ha tenido efectos muy negativos, que hay un peligro de inflación en Estados Unidos y que la incertidumbre es un mal en sí mismo que genera problemas para la economía americana. Yo creo que si hay algún país que puede quedar perjudicado por esta guerra de aranceles es precisamente Estados Unidos. Muy bien. Rafael Dezcayar, muchísimas gracias por este primer análisis y nada, iremos viendo y seguiremos escuchando las declaraciones que va saliendo de esa cumbre y de esas negociaciones comerciales. Muchísimas gracias por atendernos, un placer. Gracias, encantado, gracias a ustedes. Oye, Antonio, tú que te sabes muy bien los números, ¿cómo son las relaciones comerciales Estados Unidos-Europa y también Europa-China? Bueno, con Estados Unidos, Europa... es nuestro principal mercado de exportación, nuestro principal mercado como para inversión extranjera. Hay un déficit comercial importante a favor de Estados Unidos, del orden de 150.000 millones en bienes, pero en servicios Estados Unidos tiene un superávit en sus relaciones con Europa. Entonces, de lo que se está hablando y de lo que se está tratando y la negociación que ha puesto Trump encima de la mesa son aranceles sobre bienes, pero no sobre servicios. Y parte de lo que ha amenazado Europa es decir, oiga, es que o llegamos a un acuerdo razonable en bienes o le voy a aplicar una legislación relativamente nueva que se ha aprobado en la Unión Europea que va a penalizar
las exportaciones de servicios, o que puede penalizar las exportaciones de servicios norteamericanos a Europa, incluso las inversiones, incluso los derechos de propiedad. Y eso lo permite la legislación europea, el Anti-Coercion Instrument, que se ha aprobado hace relativamente poco. Con China, nuestro principal proveedor, con diferencia, tenemos un déficit comercial muy importante. Y luego el embajador Dezcayar lo comentaba hace un momento, es decir, las relaciones son muy desequilibradas a favor de China, no solo por el déficit que tiene Europa con China, sino porque a las empresas europeas, igual que a las norteamericanas, hacer negocios en China, hacer operaciones en China les resulta muy complicado porque hay montones de trabas, y el mercado no está tan abierto como los mercados europeos. Y además hay que añadir el tema de las ayudas, subvenciones, créditos subvencionados que China concede a sus empresas y que en Europa no están permitidas. Bueno, os veo con ganas. Además son dos temas totalmente apasionantes. China, Unión Europea y al mismo tiempo Unión Europea con Estados Unidos. Tema comercial, relaciones comerciales, tarifas en un primer plano, pero hay otros muchos más asuntos de fondo. Vamos a publicidad. A la vuelta vamos con ello. Oye, vamos también con... estamos a mitad de legislatura. Pedro Sánchez justo la próxima semana va a hacer balance y a mí me gustaría que os anticiparais un poquito y me hicierais ahí un poquito de dibujo. Vamos a tener encuesta de población activa dentro de nada y Atera me mira, se ríe. No sé por qué. No, que son temas, en fin, que sí. Bueno, que y tienen... lo que queráis. Hoy os dejo, estoy casi de vacaciones con las chanclas puestas, así que lo que queráis. Publicidad y vamos con ello. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Antonio Bonet, con Tomás Gómez y con Gonzalo Atela. Tomás, lo de China-Unión Europea, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo estás viendo la negociación Europa con Estados Unidos? Bueno, yo creo que la negociación de Europa con Estados Unidos, empiezo por ahí, yo soy de la opinión que se va a llegar a un acuerdo arancelario, probablemente la línea Japón, pero no va a ser un acuerdo definitivo ni un acuerdo a largo plazo. Es decir, yo creo que va a haber tensiones permanentes, yo creo que es la forma de actuar de Donald Trump y de luego quedan cosas ahí que apuntan a que va a haber probablemente tensiones muy a corto plazo. Claro, en esa coyuntura, ¿qué le interesa a Europa? Pues le interesa abrir el abanico y le interesa tener una herramienta de negociación para cuando lleguen las tensiones con Estados Unidos, que sería la apertura de nuevos canales y de solidificar de alguna forma las relaciones comerciales con China. Yo creo que en ese sentido la Unión Europea le interesa hacer un esfuerzo y yo creo que lo va a hacer. Otra cosa es pues que claro, hay una diferencia importante. Geopolíticamente China está en una cosa distinta a lo que está Europa. Los intereses chinos, como bien
decía antes el embajador en la entrevista, bueno, pues le interesa que Rusia esté en el conflicto de Ucrania porque eso debilita al bloque occidental y por lo tanto a ellos les viene bien. Pero en definitiva yo creo que China es una herramienta que está a disposición de Europa en este momento y yo creo que debería utilizar. Hay como un enorme silencio en un tema muy relevante con China, que es la crisis financiera. O sea, no se habla nada de Evergrande, no hay cifras, no hay nada. Concluyo, me parece... ¿Te sorprende? No me sorprende. Bueno, quiero decir, quiero llamar la atención que no se saben las proporciones del problema que tienen en China. Entonces, de ahí concluyo también que China tiene un enorme interés en que el motor económico de China vuelva a ser las exportaciones. Entonces le viene especialmente mal este enfrentamiento con Donald Trump. Tiene más que perder. ¿Y Trump lo está haciendo bien? Yo creo, al final nosotros vemos que las conversaciones, yo pongo por ejemplo Europa lleva en conversaciones para reducir los aranceles años y años y años y esto genera puntos de PIB. Esto que está haciendo Trump de la noche a la mañana es que nadie le está diciendo que eso va a mejorar a Estados Unidos. Va a crear inflación y va a crear productos más caros y en el mejor de los casos no va a crear más trabajos, va a crear más robotización en Estados Unidos. Un tema, decía Tomás antes que bueno que espera que va a haber o que pueda haber conflictos, ¿no?, en la relación entre Estados Unidos y Europa, incluso si se firma este acuerdo, que parece que sí, y esperemos, ¿no?, que sí. Y no se sabe, ¿no?, pero si las noticias son ciertas de que se va a exigir que Europa, igual que Japón, invierta unos 500.000 millones de dólares en Estados Unidos, eso serán las empresas europeas las que los inviertan. ¿Cómo puede un gobierno garantizar vamos a invertir tal cantidad, nuestras empresas van a invertir tal cantidad de dinero? En fin, eso lo invertirán o no en función de si ven oportunidades de negocio y si les va a resultar rentable o no. Y eso va a ser una fuente de conflicto seguro, porque es muy probable que no inviertan 500.000 millones, o a lo mejor sí, pero quedan puertas abiertas, quedan fuentes de conflictos, y lo que estamos viendo es que Trump está utilizando cualquier posible conflicto para intentar seguir adelante con sus agendas negociadoras, utilizando aranceles para temas comerciales o para temas de migrantes o para temas de lo que le dé la gana. Además, lo de Donald Trump es que no tiene nombre, ¿no? O sea, yo creo que si estuviese en el colegio de pequeñito, le echaban por bullying, ¿no?, desde el aula, ¿no? Es la forma permanente de hacer las cosas. Yo creo que no beneficia a Estados Unidos y perjudica la relación económica mundial. Pedro Sánchez, sabéis que esta semana ha estado de gira por algunos países de Latinoamérica y justo desde allí, hoy mismo, ha hablado de los aranceles. Y esta es la propuesta que ha lanzado el presidente del Gobierno. Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos, pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias. Y es por ello por lo que creemos que los ingresos derivados de cualquier contramedida que se pudiera poner en marcha por parte de las autoridades europeas deben implementarse para destinarse a la creación de un nuevo fondo europeo de ayuda a los sectores más afectados precisamente por estas tensiones comerciales. Pedro Sánchez aboga por un fondo para afectados por aranceles en la Unión Europea si no hay acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué te parece ese fondo, Tomás? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo que intenta es poner el foco en cualquier cosa que no sea la situación que tiene en el país, ¿no? Y hablando de la situación en el país, que a mí eso, Susana, sí quería hacer una reflexión, aunque se vaya un poco de la pregunta que estás haciendo. No, mira, no, es que te lo voy a poner al grano. Quiero que escuches a Óscar Puente y también a Núñez Feijóo, que han hecho balance de la legislatura. No hay ningún obstáculo para no agotar el mandato. Otra cosa es que vaya a ser un mandato más o menos fértil en lo legislativo. El gobierno está colapsado. La legislatura está muerta. Lo que sí es evidente es que la familia política del señor Sánchez, y toda España lo sabe, ha tenido saunas y ha tenido prostíbulos, no tiene legitimidad para dar lecciones de moralidad. Bueno, que os veo con ganas. Ibas a entrar al trapo, pero antes publicidad y a la vuelta te dejo que te desahogues. Terapia total.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Antonio Bonet, Gonzalo Tela y Tomás Gómez. A ver, ahora viene el momento de terapia. Podéis echar por la boca todo lo que queráis y desahogaros. A ver, balance. El presidente lo va a hacer la próxima semana, pero nosotros les damos unas cuantas ideas. Tomás. Bueno, yo creo que hay una resistencia de Pedro Sánchez a la salud democrática del país, que es la alternancia política. Es decir, de hecho, la alternancia política es un indicador que mide el grado de salud democrática de los países. Esto hay mucha literatura científica publicada, y muchos politólogos y tal. Y lo que se está haciendo en España es lo que sea por impedir la alternancia, ¿no? Yo el otro día, cuando escuchaba a este de Esquerra Republicana, del independentista Rufián, decir un frente y tal para que no llegue la derecha al poder. Oiga, eso es una coalición negativa que tiene un solo objetivo, que es evitar la alternancia política en un país donde hay un gobierno que no puede aprobar presupuestos, que no tiene proyecto político, que no puede aprobar una iniciativa legislativa en el Congreso. Ha ido más de 100 que se han tirado. Impedir la alternancia política sin poder desarrollar un proyecto de gobierno porque no hay un proyecto común, eso es minar la calidad del sistema democrático. Ese es el balance que hago yo de los 2 años de Pedro Sánchez. Bueno, yo hago solo con una pregunta. ¿Cuál es el legado de Pedro Sánchez después de 7 años? ¿Cuál es el legado? ¿Qué deja? Que se puede gobernar con 80 diputados en España. Ese es el legado, ¿no? Y descuartizamiento del Estado para pagar independencia. ¿Y va a agotar legislatura? Vamos, aquí. Bueno, aquí... Vamos, los próximos bollitos... Aquí don Tomás Gómez es el que sabe aquí de eso. El otro día en broma me decía alguien, dice, Pedro Sánchez solamente va a dejar de ser presidente del gobierno si la UCO se presenta en Moncloa y tal, y decía yo, digo, pues según entren por la puerta firma un decreto y disuelve la Guardia Civil. O sea, ¿tú crees que aguanta hasta final del legislatura? Eso, como dicen en mi pueblo, es malo de matar, ¿no? Es malo de malo. Sí, yo creo que él va a intentar agotar. Ahora, yo creo que la situación judicial y la investigación policial se lo va a impedir. No se sabe. Desde luego, él ha dicho muy claramente que quiere seguir y agotar la legislatura. Y también lo han dicho explícita o implícitamente los partidos que le están apoyando a mantenerlo, que lo que les interesa es que siga el PSOE, este PSOE, en el poder, porque están sacando todo lo que quieran. Entonces, desde luego, con el Partido Popular no les van a sacar ni mucho menos lo que están sacando ahora. Entonces, ¿para qué cambiar el gobierno? Van a mantener todo lo que puedan. ¿Pero esto hay economía que lo soporte? ¿Hay sociedad que lo soporte? Yo creo que sí. O sea, no... Sí hay. Otra cosa es que la situación por final... Estamos por encima del 2%, ¿no? Mira los resultados de las empresas que están cotizando ahora mismo, lo estamos conociendo. O sea, está todo el mundo marcando récords históricos. Sí. La salud financiera de las familias, de las empresas, está en... No, estamos menos endeudados que, por ejemplo, en la anterior crisis. Porque no hay gobierno. Pues, hombre, porque no hay gobierno. No. Vamos a ver, o sea... Comparativamente con la Unión Europea, con los restos de la Unión Europea, España va para atrás. Aquí tenemos efectivamente... O sea, pero hay que me estás comparando el PIB, ¿no? Sí, el nivel de renta. Por nivel de renta vamos para atrás. Pero el Producto Interior Bruto estamos en number one. No. En los últimos 20 años no ha subido nada la productividad en España.
El fracaso escolar es de los más altos. Que tenemos una dulce platita en este momento, sí es cierto. Pero los temas de fondo no han mejorado nada y en ese sentido el legado de Pedro Sánchez es muy ¿Me estás negativo. diciendo que entonces el crecimiento económico del 2%, por encima del 2%, es un espejismo? Bueno, ¿que no es real? El crecimiento del 2% es en una medida muy importante, todavía viene por el efecto de la pandemia, porque hemos sido el mayor beneficiario de los fondos Next Generation, a pesar de que no los hemos podido ejecutar, la gran mayoría de ellos. Y hombre, y también hay 100 millones del turismo, y en fin, que las empresas reman y sacan adelante. Pero los temas de fondo para la sociedad española, para los jóvenes españoles, ¿cómo está el desempleo? ¿Cómo está el acceso a la vivienda? Encuesta de población activa. O sea, muy importante en un momento donde ha empezado la temporada de vacaciones. Bueno, porque va a recoger Semana Santa. Después de todas las reformas le cambian el nombre a los parados, a los no sé qué, no sé cuántos, pero lo cierto es que sigue habiendo una precariedad en el trabajo para los jóvenes, el acceso a la vivienda. No se pueden hipotecar, no pueden salir de su casa. Tomás. Yo creo que hay dos temas distintos, ¿no? Que es un poco por la línea que iba a hacer. Una cosa es los problemas estructurales que tiene España, que tiene un problema de ahorro de inversión y tiene un problema de productividad, que no conseguimos, estamos bastante lejos de la media europea y que no hay ningún tipo de política que vaya a la convergencia. Y por otro lado, pues que el PIB está creciendo a unos niveles por encima de la media de la Unión Europea, y eso es una realidad innegable, pero está creciendo en sectores que no nos hacen ser competitivos, ni sectores que nos están dando una estructura económica pensada a futuro. A mí me preocupa que no exista gobierno, ¿no? Dice, por un lado, visión positiva, las cosas funcionan a pesar de que no haya gobierno, porque no hay presupuestos, no hay política fiscal, no hay política, nada. Cuestión negativa, que los grandes problemas de país, como por ejemplo pues es una planificación estratégica energética, una planificación estratégica en investigación y desarrollo, es decir, una serie de cosas. Bueno, ya hemos visto que los 5.000 millones de Iberdrola no son para invertir en España, es para irse a Estados Unidos y a otros sitios. Es decir, yo creo que el daño que se está produciendo en la economía española en estos años de desgobierno se van a empezar a ver dentro de 5, 6, 7 años, van a tener el efecto. Una cifra, un dato. Las exportaciones de bienes de contenido tecnológico alto o muy alto. En España es aproximadamente el 8% del total de la exportación de bienes. En Europa, el 16%. Y es el problema de fondo. Tenemos un problema de fondo de productividad muy importante. ¿Está creciendo España más que otros países de la Unión Europea? El Producto Interior Bruto sí, está creciendo más. ¿Qué es lo que hay detrás de ese crecimiento? Pues básicamente son tres cosas. Es gasto público, turismo, que está aumentando muy significativamente, y consumo. Entonces, pero no hay inversión. Salían el otro día estadísticas de la producción industrial de España que está cayendo. Tanto en términos absolutos como en porcentaje del Producto Interior Bruto, y en general la industria es donde más innovación se genera y donde más se notan los aumentos de productividad, y estamos reduciendo. Entonces la situación de fondo no es buena. Que nos vamos, chicos, que esta es mi penúltima tertulia de la temporada, así que imaginaros cómo estoy. Antonio Bonet, Tomás Gómez, Gonzalo Otela, un auténtico placer. Felices vacaciones. Abusar del siesting, por favor, es tarea y punto obligatorio. Y nada, disfrutar. Que os veo a la vuelta. Un abrazo fuerte. Ana. Gracias. Venga, bien. Gracias, bien. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
La inestabilidad persistirá en el tercio este, donde se prevén cielos muy nubosos, chubascos y tormentas, especialmente intensos en Cataluña, Baleares y el interior del sureste. En el norte también se esperan lluvias, sobre todo en el Cantábrico Oriental y los Pirineos, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles en las zonas más montañosas. Las temperaturas máximas subirán en el oeste y en Canarias, bajarán en el resto. Solo los valles del Guadalquivir y del Guadiana podrían superarse los 36 grados. Las mínimas subirán en el sureste y Canarias, ligeras bajadas en el resto. En zonas del Mediterráneo, Guadalquivir y Meseta Sur no se bajará de los 22 grados. El viento será flojo o moderado, más intenso en Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el jueves? Pues en positivo y además con subidas importantes. Parece que las bolsas europeas van a recibir con mucho optimismo los nuevos máximos de Wall Street y los que se han alcanzado en Tokio y en Singapur. Esos acuerdos comerciales alcanzados en Estados Unidos con Japón, Filipinas e Indonesia, ya a la espera de que se alcance el acuerdo con la Unión Europea y Corea del Sur, están provocando optimismo en la renta variable. El futuro del IBEX 35 avanza un 1,3% en una jornada de resultados empresariales y de reunión del BCE. No se espera cambios en la reunión que celebra el Banco Central Europeo. Es muy posible que el próximo recorte de tipos se dilate hasta septiembre o hasta diciembre. Además, vamos a conocer datos de PMI manufactureros, servicios y compuesto en las principales economías. En España también tenemos el dato de la EPA del segundo trimestre, el índice de precios al productor, y en Alemania cotiza el índice GfK de clima de consumo del mes de julio. En nuestro país, cuentas de Sabadell, Bankinter, Acerinox, Repsol, Indra, Laboratorios Rovi. Y en Estados Unidos se van a conocer los datos de paro semanal, la cifra de ventas de viviendas nuevas y al cierre resultados de Blackstone e Intel. Prima de riesgo en 59 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,26. En Europa el día viene... Pues viene apuntando los futuros movimientos. Al alza 0,19%, los del IBEX, los del Eurostock 50 muestran fortaleza del 1%, Frankfurt arriba un 0,73% y el CAC 40 parisino 1,37% de cargado de resultados empresariales, y viendo como Deutsche Bank ha batido previsiones, BNP Paribas también y Total Energies con la caída esperada y en línea con lo esperado. En cuanto a los futuros de Estados Unidos, vemos como los futuros del S&P 500 anticipan alzas muy moderadas tras los nuevos máximos conseguidos ayer. En Nasdaq 0,22% arriba, y clave después de lo que ha sido la caída de los niveles de reservas estratégicas en Estados Unidos. El Brent sube 1% a los 69,18. El West Texas marca también esos $66 el barril. Una onza de oro que hemos visto que sube esta mañana, y en las divisas euro-dólar en 1,1764. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Y los mercados en verde, porque hay avances en ese acuerdo Estados Unidos-Europa, ¿es lo que está cotizando el mercado? Justo eso, ¿no? Esos avances, esos números mucho más concretos, esas cifras ya pues previsiblemente finales sobre el arancel que Estados Unidos va a poner a las importaciones de productos de fuera, y en este caso pues ayer conocimos las de Japón y previsiblemente pues en las próximas sesiones, si no es hoy, tendríamos ya la cifra de Europa, ¿no? Que aunque no es definitiva, ayer sí que se filtró pues un posible acuerdo con un arancel en torno al 15% para todos los productos, excluyendo pues algunos sectores, industrias más específicos, ¿no? Pero en principio pues eso está bien acogido por el mercado, ya que se elimina incertidumbre, se eliminan los riesgos de escenarios más negativos con aranceles que se habían amenazado pues tan altos como hasta el 50% incluso, ¿no? Con lo que el mercado lo está leyendo de una forma muy positiva. Uh-huh. El mercado también está leyendo de forma positiva las cuentas de las empresas cotizadas. ¿Qué nota le pondrías a las conocidas hasta ahora? Pues por ahora la temporada de resultados es positiva, ¿no? Y lo estamos viendo en Estados Unidos mejor que en Europa, también va más avanzada la temporada de resultados, pero sí que tenemos batidas en earnings muy por encima de lo que serían las medias históricas. En Estados Unidos, pues con más de un cuarto reportado, pues tenemos una batida de beneficios del 85%, estaría actualmente aproximadamente, y luego pues lo vemos con sectores muy fuertes como la parte de financieros, telecomunicaciones, industriales, con fuertes batidas y con crecimientos de beneficios pues que están en unas cifras pues muy razonables, con lo que el mercado eso también lo está cogiendo de forma muy positiva y sin pues mirar demasiado más hacia adelante, ¿no? Por ahora estamos pues con estos positivos, estos entornos más de corto plazo donde se reduce la incertidumbre y tenemos ese impulso por los beneficios de este segundo trimestre. Muy bien. Y una cosa más, ¿cómo estás viendo el dólar y también el mercado de bonos? El corto, pero especialmente el largo plazo, ante la cita hoy del Banco Central Europeo, que se espera que no mueva tipos. Justo eso, hoy tenemos Banco Central Europeo, esperamos que no mueva tipos, estará en pausa después de 8 bajadas consecutivas y dejará la puerta abierta reunión por reunión tras reunión, viendo el impacto que puedan tener los aranceles sobre todo la parte de crecimiento en Europa, ¿no? Que es la que afecta. En este contexto lo que sí que estamos viendo es que el euro, pero no solo el euro, las divisas en general no dólar siguen con esa apreciación, ¿no? Y lo que estamos viendo más que una fortaleza del euro en concreto es una debilidad del dólar en general, ¿no? Lo vemos a través de el oro, lo vemos a través del franco suizo, el euro y otras divisas, ¿no? Con lo que aquí en este caso es importante pues analizar, y desde el punto de vista del Banco Central Europeo lo analizarán, como el impacto que esta fortaleza del euro pueda tener en la economía europea, en la inflación, pero hay que contextualizarlo en un entorno que es de debilidad de dólar, no tanto de fortaleza exclusiva del euro, y las implicaciones pues hay que contextualizarlas dentro de ese entorno, ¿no? Pues Francisco Simón desde Santander Asset Management, gracias por esas claves, cuídate mucho y felices vacaciones, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias, adiós. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.